Hola, ¿cómo les va? Vamos a ver ahora el último caso, el caso dativo. Acá ya tenemos el cuadro completo de todos los usos de los distintos casos con sus funciones sintácticas, por lo menos las básicas, recuerden. Vamos ahora al dativo. Del dativo decíamos que es objeto indirecto, es lo que traducimos a o para. El dativo puede tener también la función de circunstanciales, ahora lo vamos a ver. Puede ser también término de preposición y régimen. Estos dos últimos son lo mismo que ya vimos en los casos anteriores, así que lo repasamos, pero digamos la sintaxis es la misma, la explicación sintáctica es la misma. A ver, dativo objeto indirecto, ya lo hemos visto, pero lo repasamos. Hopolemos todemo ponus ferei. El verbo es ferei, fero quiere decir llevar, transportar, aportar, es un verbo transitivo, está en tercera persona, terminación, ven ahí, ei. Entonces su nominativo es un nominativo singular, que es hopolemos, es su sujeto, hopolemos, la guerra. Entonces la guerra lleva, conlleva, produce, podríamos traducir. Ven que es transitivo, requiere un objeto directo. ¿Cuál es su objeto directo? Bueno, marco ahí el predicado. Su objeto directo es ponus. Ponus quiere decir esfuerzo, fatiga, después tiene especificaciones como de cosas negativas, ¿no? Sufrimiento puede querer decir. Entonces ese es el objeto directo, porque está en caso acusativo, ¿sí? Y me queda entonces esta palabra todemo, que es el caso, está en caso dativo, ¿sí? Omega, iota suscripta de la segunda declinación, en caso dativo singular. Demos quería decir pueblo. Entonces, este va a ser mi objeto indirecto. ¿Cómo traduzco yo esta oración? La guerra lleva apenas al pueblo, ¿sí? Es lo que traducimos a o para y lo vemos, lo comprobamos, digamos que eso es el objeto indirecto, porque recordemos que tiene que estar expresado en caso dativo, ¿sí? Por ahora ustedes conocen, por ejemplo, omega iota subscripta es caso dativo en singular. Si fuera ois sería plural. Por ahora que nos movemos en la segunda declinación, esas son las terminaciones. Después se va a complejizar, pero por ahora mantengámonos con lo que sabemos y con las seguridades. Entonces, ¿se entiende? La guerra lleva apenas al pueblo. Bien, decíamos también que el dativo puede llegar a cumplir algunas funciones de circunstancial. Circunstancial de instrumento, de modo, de causa. Esto va a depender del contexto, ¿sí? Entonces ahora es un poco más complejo. Hasta ahora hemos visto el dativo con la traducción de a o para. Lo complejizamos con esta idea de circunstancial. Entonces tengo que ponderar en la oración todas estas variables a la hora entonces de que se me aparezca un dativo en la oración. Puse una oración fácil para que se vea. Entonces, logois paidewomen. Paidewo está en primera persona, nosotros educamos, ¿no? El sujeto está tácito, somos nosotros. Educamos. Y ese logois, no podríamos traducirlo, educamos para los discursos, para las palabras, para los razonamientos. ¿Por qué no? Sí, podría ser. Ahora bien, podemos también interpretarlo, y ya les digo acá, porque yo digo podemos, o sea, no sabe la profesora, y bueno, es una oración sin contexto, de hecho es una oración inventada que es sin contexto, las variables son muchas, y entonces dependerá de lo que tenga al lado del texto en el que se encuentre para ver si es una cosa u otra, o a veces hasta queda ambiguo directamente. Entonces acá la idea es educamos, pensémoslo, ¿no? Educamos con la idea de que el hoy sea circunstancial. Entonces podemos traducir educamos con razonamientos. O si quieren también podría ser educamos con discursos, va a depender del contexto de nuevo. O educamos por medio de razonamientos, ¿sí? Un circunstancial, por ejemplo, de instrumento podría ser, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que esta idea del dativo como circunstancial puede ser varias, ¿sí? Puede ser de modo, puede ser de instrumento, por medio de, puede ser de causa, a causa de, puede ser dependiendo del contexto, todas estas posibilidades, ¿sí? Entonces, en esta oración, me parece, digo, les propongo esta traducción, ¿no? Educamos con razonamientos o por medio de razonamientos, ¿no? Sin contexto, en oraciones así cortitas, ya les digo, más que conjeturar y bueno, proponer una traducción no tenemos. Van a ir apareciendo y vamos a ir viendo diferentes oraciones en donde, bueno, se van a ir dando otros ejemplos. Les pongo un ejemplo de dativo como término de preposición, que ustedes el fenómeno sintáctico ya lo conocen, ¿sí? Acá, por ejemplo, la oración es suntois filois feugeis, el verbo es feugo, que quiere decir huir, ya nos había aparecido en un video anterior. Esta es la segunda persona, tú huyes.
Y acá lo que tenemos es tois filois, claramente es el dativo. La terminación ois, ustedes la conocen, de la segunda inclinación, dativo plural. Pero tiene antes un syn, que es una preposición. Entonces acá, si yo no hubiera visto el syn, veo ahí el tois filo y si quiero buscar un objeto indirecto, un dativo que sea circunstancial de modo, de causa, de instrumento, pero me freno porque ese syn, voy al diccionario, si no la conozco, y me dice que es una preposición, que quiere decir con. ¿Sí? Entonces, la clave está ahí, en que yo mire bien el contexto de las palabras con las que me voy topando. Entonces, tois filois es dativo, pero como tiene una preposición antes, yo ahí lo único que tengo que hacer es ir al diccionario y corroborar que esa preposición rige caso dativo y cómo se traduce esa preposición con caso dativo. Entonces, syn quiere decir con, filos, amigo. Entonces a esto le ponemos circunstancial, ¿sí? En este caso sería de compañía, a mí no me importa, es circunstancial, ¿sí? Entonces, a la preposición le ponemos nexo subordinante y al tois filos término. ¿Se acuerdan? A lo que está en dativo, que es lo que rige la preposición, le ponemos término. Como lo traducimos, huyes con los amigos o con tus amigos. ¿Se acuerdan que con el artículo determinado griego a veces no hace falta, como no son muy frecuentes en griego los posesivos, sino que son más bien enfáticos, a veces simplemente un artículo lo podemos traducir como el posesivo. Entonces podemos traducir esto, huyes con los amigos o huyes con tus amigos, ¿sí? Si un nexo subordinante y el tois filois término. ¿Cómo lo compruebo? El diccionario es el que me va a dar como la seguridad de que ese dativo está regido por el syn. Bien, y dijimos ya que era el régimen, ¿no? Algunos verbos rigen un determinado caso que es, por ejemplo, caso acusativo. En ese caso el régimen se llama objeto directo. Otros verbos rigen genitivo, me lo dice el diccionario. Habíamos visto, por ejemplo, en el caso de acuo, que acuo igual regía también, podía regir también acusativo. Y bueno, tengo que leer bien el diccionario para ver que cuando rige, a veces puede regir una cosa u otra. Entonces estén alertas a eso. Y hay otros verbos que pueden regir dativo. Por ejemplo, acá tengo el verbo pisteuo, ¿sí? La oración dice tois nomois pisteuomen, ¿sí? Pisteuomen, primera persona del plural, nosotros confiamos, eso es lo que quiere decir. Y tenemos ese nomois con el artículo tois, está en dativo plural. ¿Qué quiere decir esta oración? El verbo pisteuo, voy al diccionario y me dice que quiere decir confiar, creer. Y que rige o que va con caso dativo. Entonces, a ese dativo, que depende, que está regido por ese verbo, yo le pongo dativo régimen, ¿sí? Es simplemente eso. Corroboro esto en el diccionario. Uno con la frecuentación ya va a ir conociendo qué verbos rigen determinadas cosas. Por ahora, como estamos aprendiendo, sean cuidadosos, vayan al diccionario a corroborarlo, ¿sí? Entonces, pistego quiere decir creer, entonces la traducción de esto es confiamos, creemos en las leyes, ¿sí? Bien, y con esto terminamos el uso de los casos. Como siempre les digo, practiquen, hagan las ejercitaciones que les voy ofreciendo, porque solo leyendo y frecuentando los textos es que vamos a poder ir asimilando toda esta información. Bueno, eso es todo entonces. Muchas gracias.